Esta es la peor caída del dólar en el último medio siglo. China acaba de deshacerse de miles de millones de dólares en deuda estadounidense. En Wall Street ya lo llaman el momento de vender a Estados Unidos. Algo serio está cambiando, y muy rápido. Países que antes sostenían el sistema financiero de Estados Unidos ahora se están apartando en silencio. Al mismo tiempo, los inversionistas estadounidenses están perdiendo confianza y moviendo su dinero al extranjero. ¿Por qué? Porque los pilares que sostienen al dólar están empezando a colapsar. En este video, descubriremos los movimientos ocultos de China, revelaremos las cifras que Wall Street prefiere evitar y explicaremos por qué todo esto podría marcar el inicio de una reestructuración global. Así que no te vayas. En los primeros 6 meses de 2025, el dólar perdió un 10.8% de su valor frente a otras monedas principales. Eso significa que, si tenías unos $1,000 en enero, para julio valdrían solo 890 en el mercado global. Una pérdida de más de $100 y la mayoría ni siquiera se dio cuenta. Puede sonar como otra estadística más, pero en realidad es el peor arranque de año para el dólar en más de 50 años. La última vez que sucedió algo similar fue en 1973, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro y colapsó el sistema de Bretton Woods. Pocos esperaban tal giro. Los titulares pasaron volando, pero el verdadero significado se le escapó al público en general. Esto no fue un pánico puntual ni una crisis aislada. Es el resultado de una mezcla peligrosa, una política comercial agresiva, un gasto gubernamental descontrolado y una fuerte caída en la confianza de que Estados Unidos puede gestionar su economía de manera responsable. Y ningún país ha expresado esa falta de confianza más claramente que China. Mientras Trump agitaba los aranceles en su guerra comercial, China se movía con más sigilo y de forma mucho más peligrosa. Solo en abril de 2025, Pekín vendió en secreto $8.2 mil millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. La noticia se conoció recientemente. Pero no fue solo un movimiento económico, fue un mensaje. China ya no quiere apoyar el sistema financiero de Estados Unidos. Fue, por supuesto, una reacción a las políticas de Trump, pero también parte de una estrategia más amplia. Durante años, China ha estado trabajando para reducir su dependencia del dólar y la venta de abril mostró que ahora va en serio. Lo especialmente alarmante es que China tiene un largo historial de acciones así. Desde 2012 hectáreas ha ido reduciendo gradualmente sus tenencias de deuda de Estados Unidos. Entonces, China poseía más de $1.3 billones en bonos del gobierno estadounidense. A abril de 2025, posee solo 757 mil millones. Eso es una caída del 44% en 13 años. En esencia, China ya ha vendido más de $600 mil millones en deuda de Estados Unidos y ¿qué pasa si otros países siguen su ejemplo? A Estados Unidos le será más difícil y más caro endeudarse, y eso amenaza a todo el sistema. Con solo 757 mil millones de activos estadounidenses restantes, es probable que China siga vendiendo y se enfoque en su economía doméstica. Por eso esto puede no solo señalar una caída del dólar, sino el inicio de un colapso de toda la economía estadounidense. La deuda nacional de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está gastando mucho más de lo que recauda en impuestos. Para cubrir ese hueco, se endeuda constantemente, principalmente mediante la emisión de bonos del Tesoro. Son esencialmente pagarés, préstanos tu dinero ahora y lo devolveremos con intereses. Cuando países como China, Japón o el Reino Unido compran estos bonos, no solo están invirtiendo, están financiando el funcionamiento mismo del gobierno de Estados Unidos. Ese dinero va al ejército, las pensiones y los programas públicos. A día de hoy, la deuda nacional de Estados Unidos ha superado los $37 billones. Cada año hay que pedir prestado cientos de miles de millones solo para mantenerse a flote. Y aquí surge la amenaza, todo el sistema depende de una esperanza frágil, que siempre habrá compradores. Sí, el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo. Más de la mitad de los bancos centrales del mundo mantienen reservas en dólares, y los bonos del Tesoro se consideran un activo seguro. Pero ese dominio ya no está garantizado. Las grietas se están volviendo demasiado visibles. Si los países empiezan a deshacerse en masa de los bonos de Estados Unidos por miedo a la inflación, la inestabilidad política o simplemente por el deseo de escapar de la presión estadounidense, las consecuencias serán serias.
A Estados Unidos le quedarían dos malas opciones: subir las tasas de interés y encarecer aún más su deuda, o imprimir más dinero y alimentar la inflación. Ninguna de las dos conduce a un buen resultado. El mercado de bonos del Tesoro es la base de todo el sistema financiero estadounidense. Si se resquebraja, el endeudamiento se detiene, y sin endeudamiento el gobierno simplemente no puede funcionar. Eso significa que los servicios públicos se detienen, no se pagan salarios, se congelan programas e incluso el default se vuelve un riesgo real, algo que antes parecía impensable para la economía más fuerte del mundo. China compra oro. Mientras el mundo estaba distraído por las subidas de tasas, las guerras comerciales y la caída de los mercados, China estaba haciendo su jugada, en silencio y sin ruido. Se deshacía de dólares y compraba oro en cantidades masivas. En los últimos 3 años, el Banco Popular de China ha adquirido más de 210 toneladas de oro. Según Goldman Sachs, China está comprando alrededor de 80 toneladas al mes, por un valor aproximado de 8.5 mil millones de dólares, y no parece estar frenando. Esta es una de las mayores adquisiciones de oro por parte de un banco central en todo el mundo. A inicios de 2025, las reservas oficiales de China superaron las 2.300 toneladas. Pero hay un detalle: los expertos creen que la cifra real podría ser aún mayor. Parte podría estar oculta a través de bancos estatales o comprada en el extranjero fuera de las estadísticas oficiales. ¿Pero por qué oro? ¿Y por qué ahora? Porque el oro es fiable. No pertenece a ningún país. No puede ser devaluado por un discurso de un presidente ni por una decisión de la Reserva Federal. No puede quedar sin valor por un error en Washington. El oro es la forma más antigua y probada de preservar riqueza. No se puede imprimir, congelar ni sancionar. China aprendió una dura lección: el dólar puede convertirse fácilmente en un arma. Estados Unidos lo ha usado así muchas veces, cortando países de SWIFT, imponiendo aranceles, amenazando con sanciones económicas. Pekín vio lo peligroso que es depender del dólar y, en silencio, empezó a cambiar de rumbo hacia el oro. Y la escala de este giro es enorme. El Sell America Moment. Los estadounidenses adinerados también están mostrando que ya no creen en la dirección que lleva su país. Multimillonarios, altos ejecutivos, grandes inversionistas, ya no solo están diversificando, están sacando dinero de Estados Unidos en grandes volúmenes. El año comenzó con algo de optimismo, la inflación se había desacelerado ligeramente y los mercados esperaban un aterrizaje suave. Pero para el verano, todo había cambiado. Los grandes administradores de fondos de Estados Unidos empezaron a deshacerse de dólares. En Wall Street, a esto lo han apodado el momento de vender a Estados Unidos. Una señal clara de que la confianza en el sistema se está desmoronando. Las razones, por supuesto, incluyen las políticas impredecibles de Donald Trump, movimientos comerciales agresivos y conflictos continuos con aliados. Una encuesta de Gallup pinta un panorama sombrío: más de la mitad de los estadounidenses creen que su situación financiera está empeorando. Menos de un tercio cree que el mercado se recuperará pronto. Y no es solo cuestión de sentimiento, es lo que la gente realmente está sintiendo. Mientras tanto, los ricos no esperan, actúan. Trasladan activos a acciones europeas, compran oro y adquieren segundos pasaportes. Según datos recientes, el número de estadounidenses que buscan visas de inversionista en el extranjero y segundas ciudadanías ha aumentado más de 1000% desde 2020. BNP Paribas ha confirmado que muchas oficinas familiares asiáticas están vendiendo acciones estadounidenses y reasignándolas a los mercados de Japón, China y Europa, y lo hacen abiertamente. Lo llaman no una huida, sino un reequilibrio lejos del riesgo estadounidense. Según Bank of America, casi 9.000 millones de dólares salieron del mercado de valores de Estados Unidos en solo una semana. No es solo una mala semana para Wall Street, es una señal clara de que la confianza global en la economía estadounidense se está desvaneciendo. Los inversionistas están moviendo rápidamente su capital al extranjero. Japón y Europa son los mayores beneficiarios. Solo Japón atrajo 4.5 mil millones de dólares, un récord desde abril del año pasado. Europa captó más de 3.000 millones en esa misma semana. Pero no se trata solo de aranceles. Muchos fondos creen que las acciones estadounidenses están sobrevaloradas. Se inflaron durante años gracias al dinero barato y a los estímulos. Pero ahora, con la inflación retrocediendo y las tasas de interés aún altas, el gran capital busca oportunidades más estables y razonablemente valoradas.
Japón se ha convertido inesperadamente en un refugio seguro, pese a que su economía se consideró estancada durante mucho tiempo. Las reformas, la estabilidad de precios y las mejoras en el gobierno corporativo han dado fruto. Los inversionistas extranjeros han estado inyectando dinero en acciones japonesas durante 10 semanas consecutivas. Europa también vive un repunte. Aunque su política y regulación no son perfectas, parecen mucho más estables que la volatilidad del mercado estadounidense. Además, los gobiernos están invirtiendo en infraestructura, energía y defensa, y cada vez más inversionistas ven estas áreas no como riesgos, sino como oportunidades. Lo especialmente interesante es que los inversionistas extranjeros no se han alejado por completo de Estados Unidos, al menos no todavía. El mismo informe de Bank of America señala que, mientras los inversionistas estadounidenses vendían activos, los actores extranjeros en realidad inyectaron casi $4.000 millones en acciones de Estados Unidos. Sin embargo, ese optimismo no se extendió a otros activos. Los bonos del Tesoro registraron su mayor salida semanal desde 2020. Incluso el oro flaqueó, tuvo su primera salida semanal desde enero. Esto indica que los inversionistas están replanteándose dónde es verdaderamente seguro estacionar su capital. Lo que estamos presenciando ya no es solo un reacomodo dentro del mercado estadounidense, es una salida real de él. Europa surge como la clara ganadora. Solo en 2025, más de $100.000 millones han fluido hacia fondos y acciones europeas, 3 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, Estados Unidos registró salidas por $87.000 millones en ese mismo lapso. No es solo el dinero lo que se va, toda la mentalidad está cambiando. El mito del excepcionalismo estadounidense, la creencia de que la economía de Estados Unidos siempre liderará al mundo, ya no tiene el mismo peso de antes. Hoy todo se reduce a estabilidad y reglas claras de largo plazo. Y en este nuevo entorno, Europa y Japón están saliendo por delante. Hasta el propio Bank of America se está adaptando a esta realidad. El banco está renovando toda su infraestructura de trading en Europa para montarse en esta nueva ola de capital. Su objetivo es meterse en el top 3 de jugadores del mercado europeo. Y esto no es una apuesta a un rebote temporal, es la preparación para una reorientación de largo plazo del capital global, lejos de Estados Unidos y hacia regiones más previsibles. La pregunta clave ahora es, ¿se trata de una huida de corto plazo o del inicio de una reestructuración global? ¿Podrá el gobierno de Estados Unidos cambiar el rumbo y recuperar la confianza, o ya estamos viendo al mundo girar decididamente en otra dirección? Una cosa está clara, las viejas suposiciones sobre Estados Unidos como imán principal del capital mundial están empezando a resquebrajarse. Y por primera vez en décadas, los inversionistas buscan abiertamente alternativas. Y esto es solo el comienzo. Para adelantarte a este cambio económico, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo titular podría ser aún más explosivo.